en el libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a estar leyendo desde los versículos 11 al 32. Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Y dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Bueno, el título para el hermano Sergio, que lo anote, es Conociendo el corazón de Dios. Conociendo el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre es para restaurarnos. Amén. Él siempre quiere nuestra restauración. Y la historia comienza, Jesucristo dice en el primer versículo de Lucas 15, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los publicanos y los pecadores eran la gente como considerada en el pueblo de Israel de la más baja categoría, de la más baja sociedad. Sin embargo, esta gente de alguna manera estaba entendiendo mejor que los mismos religiosos del tiempo de Jesús el mensaje. Y ellos se acercaban para oír al Señor. Pero dice el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, mientras unos se acercaban, porque de alguna manera las palabras del Señor estaban teniendo cabida en esos corazones, otros también se acercaban, pero se acercaban para criticar al Señor. Y usted sabe que en los tiempos que nosotros vivimos hay diferentes razones por las cuales la gente se acerca a Dios, hay diferentes razones por las cuales la gente viene a la iglesia. Algunos vienen realmente para buscar de Dios, para recibir la palabra de Dios, para ponerla por obra. Sin embargo, otros vienen para criticar. Otros vienen por diferentes motivos.
motivos. La pregunta sería, ¿por qué motivo estoy viniendo yo a la iglesia? ¿Por qué motivo me estoy acercando yo al Señor? ¿Amén? Entonces el Señor, para enseñarle a estas personas, especialmente a los religiosos de su tiempo, el Señor les pone esta parábola. Es un ejemplo. Aquí el título que esta parábola tiene en la Biblia, Reina Valera 1960, versión revisada, es parábola del hijo pródigo. No es, la palabra pródigo no aparece aquí en este pasaje, sin embargo, en el título aparece la palabra pródigo, y lo voy a explicar más adelante a qué se refiere. Y el Señor dice en el versículo 15, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre o papá, dame lo que me toca de la herencia. Usted sabe que esto significa que está representando una familia en este momento de 3 personas. El padre, que era la más alta autoridad, el hijo mayor y el hijo menor. Cuando el padre muriera, estos hijos iban a repartirse todo lo que el padre tenía. Pero al hijo mayor siempre le tocaba una doble parte. Es decir, todo lo que el padre tenía iba a ser dividido en 3 partes. 2 partes iban a ir para el hijo mayor y una tercera parte iba a ir para el hijo menor. Pero esto iba a ser cuando el padre muriera, porque normalmente las herencias son así. Cuando la persona parte a la eternidad, entonces vienen todos los conflictos y los problemas aquí en la tierra si usted no ha hecho un testamento. Y este hijo se acerca al padre, ¿no es cierto?, descaradamente, y le dice, padre, dame lo que a mí me corresponde. Esto era faltarle respeto al padre. ¿Por qué? Porque el padre estaba vivo todavía. Entonces era como decirle, ¿sabes qué? Quisiera que te murieras. Quisiera que te murieras luego para yo tener mi parte y poder hacer lo que yo quiero. Quisiera que tú salieras de mi camino, como muchos jóvenes. Muchas veces dicen, cuando yo tenga los 18 años, me voy a ir de la casa, voy a hacer esto, y tú ya no me vas a poder decir nada. Voy a hacer lo que yo quiero y nadie me lo va a estorbar, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de ustedes se ríen, yo no sé si entenderán muy de cerca eso, pero lo que este joven, lo que este muchacho estaba haciendo era faltarle el respeto al padre. Era decirle en su propia cara, no me interesas, no me interesa nada lo que tú haces, no me interesa esta familia, no quiero ser parte de esta familia. La verdad que quisiera que te murieras luego. Estoy cansado de que me estés atormentando y diciéndome lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Yo quiero hacer mi propia vida y, como decimos en mi país, a la pinta mía, quiere decir a mi modo, te lo traduzco. Entonces, era una falta de respeto lo que él estaba haciendo. Cuando el Señor empezó a contar esta historia, los fariseos y los escribas, que eran la gente religiosa y los que interpretaban la ley en el tiempo de Jesús, empezaron a poner atención a la historia, y en los judíos, hasta el día de hoy, por lo menos los judíos que son más conservadores, los hijos respetan a los padres hasta que están bien viejitos. Es decir, si la más alta autoridad, el viejito tiene unos 95 años y después tiene un hijo de 70, ¿no es cierto?, y tiene hijos, nietos, bisnietos, esos hijos de 70 años, de 75, de 78 años, ellos respetan lo que el padre dice todavía. Cuando el padre dice algo, ellos se callan y lo respetan. Entonces es algo bien admirable que ellos tienen, porque la ley que Dios le había dado a Moisés, uno de los mandamientos decía, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, cuando los fariseos escucharon esto, ellos empezaron a pensar, ¿qué tipo de joven es este? Que quiere su herencia y quiere la herencia en vida, es decir, quiere recibir la parte que a él le interesa, pero a él no le interesa recibir ninguna de las responsabilidades que tiene el estar en una familia. Él, lo único que le interesa eran las cosas materiales. Él quería los recursos, quería, en otras palabras, el dinero para irse luego y gastarlo como él quisiera. ¿Amén? Usted sabe que las personas, y muchas veces dentro de los cristianos,
muchas veces actuamos también así con el Señor, como este hijo, con falta de respeto a Dios, y muchas veces se le dice al Señor, mira, no me interesa lo que tú quieres, no me interesan los planes que tú tienes para mí, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. ¿Cómo creen ustedes que se sintió el corazón de este padre? ¿Ustedes creen que cuando el hijo se acercó a decirle esto, a deshonrarlo delante de todo el pueblo y de toda esa gente que estaba allí, ¿ustedes creen que el corazón del padre se sentía contento? Probablemente no. Se sentía muy entristecido, se sentía muy reprimido. Pero el padre, se dice que con la autoridad que tenía a una persona que le faltaba el respeto, el padre podría haberle dado una cachetada fuerte en la cara, ¿no es cierto? Haberlo deshonrado delante del resto de la gente por la falta de respeto que tenía, haberlo hecho que se fuera de la casa, y cuando se fuera, el padre probablemente hubiera hecho un tipo de servicio fúnebre, lo hubiera declarado muerto por la falta de respeto. Pero la Biblia nos dice aquí, en este ejemplo que pone el Señor, que les repartió los bienes. Es decir, el padre no empezó a lidiar con el hijo, a pelear con el hijo, a batallar con el hijo, sino que lo dejó. Probablemente este era un joven adolescente, probablemente tendría unos 18 años, 19 años, 20 años, por allí. ¿Y por qué el Señor lo dejó? ¿Por qué este padre lo dejó? Porque nosotros entendemos que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el ser humano, Dios le dio al ser humano un libre albedrío. Es decir, le dio una capacidad para que la persona decidiera o el bien o el mal. Y Él no lo iba a obligar. Dios no nos obliga a nosotros a amarlo. Dios no nos obliga a nosotros a seguirlo. Él nos da la capacidad, ¿no es cierto?, para que nosotros tomemos voluntariamente y decidamos por el bien. Es más, nos dice en Deuteronomio, cuando Moisés estaba poniéndole la ley, presentándole la ley al pueblo, les dice, miren, les pongo delante de ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal. Pongo los cielos por testigo. Pero todavía le dice algo más. Escojan el bien para que vivan ustedes y sus hijos. Pero no los va a obligar. Entonces el padre, cuando este hijo se acerca, el padre viene y dirá, mira, esto es una falta de respeto, pero lo que voy a hacer, le voy a dar su parte. La gente de la ciudad miraría y diría, pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué falta de respeto tiene el hijo? Y todavía viene y le da esa parte. El padre sabía que este hijo, al irse de su presencia, al irse de su cuidado, al irse de su cobertura, este hijo se iba a destruir a sí mismo. Pero no se lo impidió. ¿Se fija usted? No se lo impidió. Y en diferentes ejemplos en la Biblia nosotros encontramos que cuando la gente se iba, el Señor no salía corriendo detrás de la persona a sujetarlo. Y eso es algo bien interesante. En una oportunidad un joven rico vino al Señor y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Amén? ¿No se me está durmiendo? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces el Señor le dijo, mira, tienes que hacer esto, guarda los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y él le dijo, ¿sabes qué, Señor? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, había sido una persona religiosamente muy correcta. Pero el Señor, que siempre va a lo más profundo de nuestro ser y que Él conoce nuestro corazón y que nos confronta con nuestra realidad, le dijo, una cosa te falta. Esa cosa que cuando el Señor nos dice a nosotros, esa palabra viene y nos confronta, quedamos ahí temblando. Una cosa te falta. Le dice, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que esta persona, este joven, que tenía muchas posesiones, o más bien las posesiones lo tenían a él, no fue capaz de dejarlo todo y seguir al Señor. Entonces dice la palabra que este joven se fue y se fue triste. Y el Señor lo miró, y el Señor dice la palabra, amándolo, lo miró, pero no salió corriendo detrás de él.
No le fue a sujetar, no le fue a vender un evangelio más barato y a decirle, mira, ¿sabes qué? Está bien, ok, no eres capaz de eso, pero ¿sabes que podemos arreglarlo, podemos conversar esto de esta manera? No, lo dejó que se fuera. Y ahora nosotros nos encontramos otra vez con este ejemplo. Nos encontramos con un ejemplo donde este joven quería irse y el padre sabía lo que iba a venir. Porque usted sabe que Dios conoce todas las cosas. El Señor conoce nuestros corazones, el Señor conoce lo más profundo de nuestro ser. Pero Él no nos va a obligar a hacer nada, porque Él quiere que nosotros tengamos con Él una relación de amor. Este padre quería que su hijo y sus hijos, porque habla de 2 hijos, tuvieran con Él una relación de amor. Y al parecer aquí no había ninguna relación de amor. ¿Por qué? Porque al hijo no le interesaba nada de lo que el padre tenía, no le interesaba el trabajo de la finca, del rancho ahí, del campamento, no le interesaba nada. Él quería hacer su propia vida. Y bueno, la historia sigue y dice, versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Entonces se dio el primer paso, que era lograr que el padre dividiera la herencia, y luego no pasó mucho tiempo cuando vino el segundo paso, que era, se marchó lejos a una provincia apartada, es decir, todo lo que recibió, él lo redujo como pudo a dinero, y teniendo el dinero, él se fue. Y usted sabe que cuando la gente tiene dinero, le abundan los amigos en el mundo, y la persona es la más popular, el más famoso, pero cuando la persona empieza a perder todo eso, los amigos también se van acabando. Y esto es lo que le pasó a este muchacho. Dice que se fue lejos a una provincia apartada. Se fue lejos de la presencia santa de su padre. Y ya lejos, donde su padre no lo veía, que es lo que muchas veces los jóvenes quieren hacer, si quieren ir lejos, ¿no es cierto?, para hacer y deshacer. Santo, diría la hermana Alejandra. Dice que se fue lejos de la presencia del Padre. ¿Y qué es lo que hizo allí? Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahí comenzó a destruir su vida. Porque el pecado nunca va a tener, hermanos, el pecado tiene un placer momentáneo, temporal. Nos dice Hebreos que existen los placeres temporales del pecado. Yo no le voy a decir a usted que el pecado no tiene un placer. Si no causara cierto placer al ser humano, el ser humano no estaría pecando, ¿verdad? Los matrimonios no se estarían destruyendo por el adulterio. La juventud no estaría cayendo en fornicación. Los hombres y mujeres no estarían metidos en pornografía, ¿verdad? La gente no estaría mintiendo, no estaría robando, no estaría matando. Hay un cierto placer en el pecado, pero es un placer temporal, porque dice la palabra que la paga del pecado, Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Es decir, la paga del pecado es separación de Dios. Y este joven se fue lejos de la presencia de su padre para poder pecar, comillas, tranquilamente. Así que si tú, jóvenes, estás en este lugar y estás pensando irte lejos de la presencia de tus padres para pecar tranquilamente, recíbelo esto como un llamado del Señor, que el Señor te dice, no te vayas, quédate allí, sujétate a tus padres, que vas a tener bendición. Amén. Aleluya. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es decir, después de su petición descarada, él descaradamente viene y se va del pueblo, se va de la casa del padre. Todos los conciudadanos de este hombre seguramente mirarían y dirían, mira, el hijo le faltó el respeto, el padre todavía le da lo que le pide, y ahora el hijo, en lugar de tratar de, bueno, recibió su herencia, voy a usarla acá, en el mismo pueblo, todo lo que esta familia había juntado, viene y se va lejos y desperdicia todo. Es decir, 1/3 de lo que tenían. Si tenían $300,000 guardados, le tocaron a él 100,000. Esos 100,000 él fue y los botó.
Y usted sabe que no es fácil a veces juntar cosas, ¿no es cierto? Juntar una herencia. Pero él la desperdició probablemente en muy corto tiempo. Y dice el versículo 14, cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Este hijo, que era un hijo pródigo, pródigo significa derrochador, disipador, despilfarrador, que malgasta los recursos. Por eso se le llama el hijo pródigo. Espero que ninguno de nosotros nos convirtamos en hijos pródigos malgastando lo que Dios nos da. Porque Dios nos ha dado diferentes cosas, nos ha dado dones, nos ha dado recursos. Y nosotros tenemos que usarlo para la gloria de Dios, para el beneficio, ¿no es cierto?, de la familia de Dios. Entonces, este pródigo gastó todo el dinero de la herencia viviendo desenfrenadamente en el pecado. Le gustó esta forma de vida, ¿no es cierto?, y se fue lejos, donde nadie lo viera. Usted sabe que cuando la persona empieza a estar en pecado, empieza a caer en pecado, fíjese usted que le gusta estar lejos. Y usted lo sabe, y yo también. Cuando dice la palabra de Dios que Adán y Eva andaban ahí, ¿no es cierto?, y conversaban con Dios, normalmente cuando ellos pecaron, ellos se escondieron, se fueron lejos, y el Señor los llamó. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaban escondidos. Cuando la persona anda mal, se empieza a alejar de las cosas de Dios, se empieza a alejar de la gente de Dios. ¿Por qué? Porque siente esa presencia y sabe que va a ser confrontado, pero va a ser confrontado por el amor que Dios tiene para que esa persona pueda volver. Así que si usted anda mal, vuélvase al Señor, no se aleje de las cosas de Dios, porque Dios quiere restaurar su vida. Si usted ha caído, el Señor quiere levantarle. Si usted ha pecado, el Señor quiere perdonarle. Si usted se ha ensuciado sus vestiduras, el Señor quiere limpiarle. No quiere que usted se pierda, no quiere que usted pierda su vida eternamente. Entonces, dice la palabra del Señor que él se fue y empezó a vivir perdidamente. Esa es una cosa, una falta de este joven. Él cometió esta falta. Él, teniendo los recursos, los fue a tirar, los fue a botar, los fue a echar a la basura. Pero luego de eso vino algo. ¿Y qué fue lo que vino? Una gran hambre en aquella provincia. Esto ya no era algo, por así decirlo, de una culpa de él, sino que era algo que pasa. A veces hay cosas que pasan en la vida, ¿no es cierto? A veces hay desgracias que pasan en los países, situaciones que pasan, por ejemplo, ahora en Bélgica, en Bruselas. Ayer, si ustedes escucharon las noticias, unos terroristas, ¿no es cierto?, se hicieron explotar en un aeropuerto y en el sistema de tren, en el metro de ese lugar, y murieron, creo que como 30 y tantas personas y unos 200 heridos. Fue una desgracia en ese lugar. Bueno, hay cosas que a veces pasan, ¿no es cierto?, y que ya no son la culpa nuestra, por así decirlo, directamente, pero hay otras que son culpa nuestra. La culpa de este joven era haber ido y haber vivido malgastando su dinero, perdidamente. Pero luego de eso, vino una hambre aquí, en aquel lugar, y él ahora ya no tenía nada, no tenía a dónde acudir, no tenía a quién acudir, ¿no es cierto? Y empezó a caer en la desesperación, porque cuando usted no tiene nada, ¿no es cierto?, y ya no tiene dinero para ir a comprar, no voy a decir pan porque ustedes no comprarán tanto pan, pero no tiene dinero para ir a comprar las tortillas y los taquitos y los tamales y todo eso, empieza a sentir hambre. Y este joven, en medio de esa circunstancia de desgracia en la que ya se encontraba, él empezó a tener hambre. Y él, imagínense, él estaba antes en la casa de su padre, tenía todo, probablemente de las cosas más deliciosas. Sin embargo, él voluntariamente quiso apartarse de su padre. Y ahora él estaba cayendo en esta situación. Cada vez que la persona se aparta del Padre Celestial, de las cosas de Dios, del llamado de Dios, la persona empieza a ir hacia abajo. La persona empieza a ir a destrucción. La persona empieza a ir en picada como un avión que va cayendo. Este joven estaba en ese punto. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Miren, y cuando comenzó a faltarle, en ese momento, en lugar de pensar voy a ir de vuelta con mi padre, mire lo que hizo.
No sé si lo hacemos nosotros también o no. Empezó a buscar un plan de cómo recuperarse por sí mismo. Y él dice, voy a buscar trabajo. A lo mejor antes no le había trabajado un día a nadie. Pero en ese momento dice, voy a buscar trabajo. Es decir, me voy a poner de pie, voy a salir por mí mismo. Que es un poco lo que está pasando ahora en el país de los Estados Unidos. Un país privilegiado y bendecido por Dios, pero que se ha apartado del Padre Celestial, y ahora algunos quieren levantar al país porque entienden que el país está caído, lo quieren levantar, pero no lo van a poder levantar si no es volviéndose al Padre Celestial. Es la única forma que este país pueda levantarse otra vez. Amén. Entonces este hijo dice, tengo necesidad, tengo hambre, necesito trabajar, no tengo dinero, no tengo amigos, no tengo a quién acudir, no tengo ni dónde dormir, ya sé lo que voy a hacer. Voy a buscar a uno de los ciudadanos de este pueblo y me voy a pegar, bien apegadito ahí, voy a pedirle trabajo. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Un ciudadano era una persona que tenía, ¿no es cierto?, cierto estatus, que tenía siervos, que tenía personas que trabajaban para él, el cual le envió su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Cuándo en su vida este joven había apacentado cerdos? Si ellos tenían sirvientes en la casa, ellos tenían gente que hacía las cosas, que trabajaba para ellos. Sin embargo, ahora él está pensando, voy a ir a trabajar para otra persona, voy a salir, pero todavía está pensando, voy a salir por mis propios medios. Usted nunca va a salir adelante por sus propios medios. Usted nunca va a lograr las cosas por sus propios medios, en sus propias fuerzas. Nosotros, la única forma que alcancemos el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas es a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que allegarnos al Señor y depender de su fuerza. No es con nuestra propia fuerza, no es con nuestro propio poder, sino con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces este joven se arrimó, se apegó a este hombre, y el hombre le dice, mira, ¿sabes qué? Anda allí con los cerdos, anda a apacentar los cerdos. Pero él no solamente necesitaba el dinero que le pagaran de su trabajo, sino que él también tenía hambre. Y usted, cuando usted trabaja, no le pagan a usted el primer día que usted trabaja, ¿verdad? Normalmente usted trabaja y le pagan a la semana. Yo cuando trabajaba en el distrito me pagaban una vez al mes. Y cuando usted trabaja de sustituto en el distrito le pagan una vez al mes, pero del siguiente mes. Entonces, este joven se acercó allí y empezó a hacer, mire, él cayó tan bajo que la ley para los judíos les decía que les prohibía a ellos tener contacto de comer cerdo y todo eso porque eran animales inmundos. Sin embargo, él llegó a estar allí con los animales inmundos. ¿Por qué? Porque él estaba, su decisión de apartarse del Padre lo estaba llevando a él a lo más bajo que él podía caer. Y ahí se encontraba él con los cerdos, con los animales inmundos. Un joven judío en un país extranjero, en un país de gentiles, de gente que no conoce a Dios, alimentando cerdos. Y no solamente alimentando, sino que él estaba mirando la comida que tenían los cerdos porque él tenía hambre y él quería esa comida. Así que yo creo que estaba dispuesto a pelear por esa comida y a agarrarse con los cerdos y tirarse, no, esto es mío. Pero no creo que una pelea con los cerdos él iba a ganar mucho, porque los cerdos cuando también son feroces en su momento, esos chanchitos que nos presentan en el lobo feroz y los tres chanchitos y los miramos como que son muy bonitos. Sin embargo, estos cerdos, ¿no es cierto?, en la Biblia representan muchas veces los demonios, hermanos. Así que este hombre estaba ahí, en otras palabras, metido en un nido con demonios. Porque cuando usted se aparta de Dios, usted abre las puertas para cualquiera de estas cosas. Y quería comer de las algarrobas que le daban a los cerdos. Es decir, usted sabe que a los animales en nuestros países no se les da lo mejor. Por ejemplo, en Chile, a los perros se les hacía comida antiguamente, y me imagino que todavía ahora, donde si usted pelaba la papa para hacer su comida, toda la cáscara de la papa
y toda la cáscara de la zanahoria y todas las cosas se echaban en una olla, se cocían, se les tiraba un poco de sal, un poco de pan, y eso se le daba a los perros. Entonces, a los cerdos en esta historia, probablemente también se le daba, se sacaba lo mejor del fruto que se iba a comer y todo lo que quedaba se le tiraba a los cerdos, las vainas. Y de eso quería este joven llenar su vientre. ¿Se imagina la condición que había caído? Y el joven desperdició su riqueza, desperdició todo lo que tenía y llegó a este punto. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Y más triste todavía, diría una hermana por allí, pero nadie le daba. Porque usted lejos de Dios no va a recibir nada que pueda realmente satisfacer su vida. Si usted ahora, con el conocimiento que usted tiene de las cosas de Dios, usted se va por el engaño del pecado, usted nunca va a ser feliz. Usted nunca va a estar satisfecho. Usted va a ser la persona más desdichada del mundo. Entonces, este joven llegó a ese punto. Pero mire, en la condición más baja, él tuvo la oportunidad de recapacitar. Y nosotros también, cualquiera sea la situación que nosotros estamos pasando, o cualquiera sea el pecado en que nosotros hayamos caído, o cualquiera sea la mala decisión que hemos tomado, nosotros podemos recapacitar. Dios nos ha dado esa bendición de poder recapacitar, de poder pensar, de poder meditar y volvernos a Él. Miren lo que dice la palabra, versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. A veces el Señor nos permite a nosotros, por nuestra testarudez, por nuestra dureza de corazón, nos permite a nosotros caer más bajo y darnos golpes, para que allí, quizás en ese momento que estamos en lo más bajo, podamos volver nuestros ojos a Él, clamar a Él y pedir misericordia. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Los jornaleros eran los que le trabajaban al papá, no eran nadie de los que vivía ahí, eran gente que solamente trabajaba, que se les mantenía en esa hacienda que tenía el padre. ¿Cuántos de ellos tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, yo aquí estoy queriendo comer las algarrobas que comen los cerdos. Y cuando él medita, aún en esa condición, él empieza a pensar y empieza probablemente a hablarse a sí mismo. Y dice, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjese que antes de llegar a este punto, él trató de salir por sus propios medios. Él trató de encontrar trabajo y levantarse por sí mismo, pero no pudo. Y llegó a este punto y él empieza a mirar y a pensar: en la casa de mi padre hay tantas cosas buenas, hay abundancia de pan, hay abundancia de gozo, hay abundancia de comida, hay abundancia de ropa, hay todo lo que necesito. Y yo aquí estoy muriéndome de hambre, estoy con ropa probablemente con harapos, con ropa de mendigo, ando mendigando. Ya sé lo que voy a hacer, me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le voy a decir: papá, ¿sabes qué? He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, ya perdí esa autoridad, ya perdí ese privilegio de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, hazme como a uno de tus trabajadores. Eso es lo que el joven comenzó a pensar que él iba a hacer. No lo había hecho todavía, estaba pensándolo. Hay una diferencia entre pensar algo y entre hacerlo. Hay una diferencia entre decir: voy a ir a buscar trabajo, mañana voy a ir a buscar trabajo. Y hay una diferencia que al otro día tú te levantes tempranito y vayas a buscar trabajo. Amén. Hay una diferencia en decir: me voy a levantar esta semana temprano, toda la semana, para orar a las 5 de la mañana. Porque decía mi papá que en la noche uno hacía muchas promesas, pero al otro día era otra historia. Hay una diferencia entre eso y al otro día que realmente nos levantemos y vamos y oremos todos los días a las 5 de la mañana, ¿verdad?
Hay intenciones, buenas intenciones, pero eso es diferente a las buenas acciones. Por ahí hay un dicho popular que dice que el infierno, el camino al infierno, está pavimentado de buenas intenciones. Entonces él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, esto es todo lo que pensó, por favor hazme como uno de tus trabajadores. Veamos lo que pasó. Versículo 20. Aquí viene la acción, gloria a Dios, porque este joven no solamente lo pensó, sino que accionó. Llevó su pensamiento a una acción y dijo, versículo 20, y levantándose, es decir, ahí hizo una parte de él, se levantó, ¿no es cierto? Gloria a Dios, vino a su padre. Así que si tú estás en alguna situación donde tú te has apartado del propósito de Dios, tú todavía tienes la oportunidad de levantarte. Hay esperanza para ti. El Señor todavía está buscándote y está esperándote. Sí. Aleluya. Y aunque a lo mejor los religiosos no lo entiendan, el corazón de Dios es para ti restauración. El Señor está en el negocio, por así decirlo, de restaurar nuestras vidas. Él está en el negocio de restaurar matrimonios. Él está en el negocio de restaurar nuestra salud. Él quiere restaurarnos completamente. Amén. Amén. Aleluya. Y levantándose vino a su padre. Así que él emprendió su viaje. Acuérdense que él había ido a una provincia apartada. Y cuanto más lejos nos vamos del Señor, más largo va a ser el camino de vuelta. Miren, mientras más alto usted vuele, empiece a volar, y no es la voluntad de Dios, más fuerte es el golpe que se va a dar. Entonces, dice, levantándose, él emprendió el viaje, el camino de vuelta a casa. Todavía estaba lejos. Pero ya había decidido algo, ya había decidido, voy de vuelta con mi padre, le voy a decir esto, le voy a decir esto otro. Tal como uno cuando va a hablar con una persona dice, piensa, le voy a decir esto. Todavía ni se lo dice, pero piensa, le voy a decir esto, le voy a decir esto otro, esto. Él venía pensando, le voy a decir, padre, mira, he hecho esto malo, esto otro, me arrepiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera sé, ya lo sé, que ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como un trabajador, ni siquiera quiero entrar adentro de la casa. Ponme ahí afuera como un trabajador, porque aún los trabajadores tuyos están mejor de lo que yo estoy ahora. Él había perdido su lugar, hermano, en la familia. Él estaba considerado como una persona muerta. Él había perdido su autoridad, había perdido su posición, lo había perdido todo. Usted sabe que cuando usted se aparte de Dios, usted lo va a perder todo. No hay vida fuera de Dios. Él es la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y si es la vida y usted se aleja de Él, usted se aleja de la vida. Entonces, viene esta parte hermosa de la palabra de Dios, donde dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Miren, el padre vivía en una villa. Y luego para allá venían los caminos polvorientos lejos. ¿Cómo lo vio el padre? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que el hijo se fue? ¿Habría pasado un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 5 años? ¿Quién sabe? No lo dice la historia, ¿verdad? Pero dice la palabra que cuando el hijo venía aún lejos de regreso, el padre lo vio. Y esto nos muestra a nosotros que ese padre con un corazón sufriente, ese padre con un corazón compasivo, estaba mirando y estaba quizás cada día esperando ver a ese hijo volver. Quizás estaba sufriendo en silencio, quizás no lo podía compartir con su hermano mayor porque el hermano mayor no lo podía entender. ¿Cómo sabemos que no lo podía entender? Porque el hermano mayor no hizo nada, la historia no dice que hizo nada, cuando el hijo menor deshonró al padre. Y no solamente eso, sino que dice que cuando el hijo volvió, este hermano mayor se enojó. No estuvo contento, estuvo enojado. Entonces este padre guardaba en silencio ese dolor
que solo los que somos padres quizás podemos entender con profundidad. Me refiero a padres físicos o espirituales. Ese dolor lo llevaba dentro de ver que su hijo se había ido lejos y estaba esperando, y quizás cada día él miraba por la ventana, por así decirlo, a ver si su hijo venía, y veía que no pasaba, y otro día pasaba, y así fueron pasando las semanas quizás. Pero un día, en ese momento que el padre siempre miraba con la esperanza de que ese hijo volviera, el padre no lo fue a buscar hasta allá al país lejano, no fue, ¿verdad? No. Pero cuando ese hijo venía, el padre estaba atento esperándolo. Y cuando lo vio, yo creo que cuando lo vio su corazón saltó adentro de él. Mi hijo viene de vuelta, mi hijo el que estaba muerto. Y usted sabe que dice la palabra, lo vio su padre, estando aún lejos, y fue movido a misericordia. Esa palabra que usa allí, que fue movido a misericordia, quiere decir que desde lo más profundo de su ser, algo sucedió en ese padre, desde lo más profundo, desde las entrañas, desde los intestinos, desde lo más profundo del ser, algo se conmovió dentro de ese padre, y ese padre dijo, mi hijo viene, lo voy a ir a buscar. Cuando un hijo deshonraba a un padre, ese hijo ya no era como no considerado parte de la familia, y si ese hijo se arrepentía, tenía que venir hasta la ciudad, no iba a entrar a la casa, iba a quedar allá afuera, todos lo iban a mirar, y lo iban a deshonrar, todos lo iban a tratar mal, porque había deshonrado a su padre, y tenía que quedarse allá afuera, por varios días, a ver si su padre en algún momento tenía misericordia de él. En el plano natural estoy hablando. Y quizás la gente lo iba a mirar y le iba a decir un montón de cosas, a lo mejor lo iban a escupir por lo que había hecho. Sin embargo, la historia nos dice aquí, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Jesús estaba contándole esta historia a un grupo de personas entre los cuales estaban los fariseos y los escribas. Correr no era algo que hacía una persona de autoridad. No era algo que iba a hacer un padre, porque era una persona de autoridad. Aparte de eso, ellos tenían ropas largas. Entonces, yo no sé si usted piensa cómo será correr con ropas largas. Es difícil, ¿verdad? Sin embargo, dice la palabra que este padre lo miró de lejos y corrió. Eso quiere decir que este padre, cuando vio al hijo de lejos, ¿no es cierto?, tuvo que agarrar su ropa y salir corriendo. Y tenía que levantar su ropa hasta las rodillas. Y era una deshonra mostrar esa parte del cuerpo. Ahora vivimos en otros tiempos donde la gente anda mostrando lo que no tiene que mostrar. Pero ese padre no le interesó nada y dice que levantó y salió corriendo. Y no era una carrera así nomás como... No, era una carrera a toda velocidad. Ese padre estaba esperando a su hijo. Ese padre quería que ese hijo fuera restaurado. A ese padre no le interesó lo que la otra gente de la ciudad iba a decir. No le interesó que dijeran, pero ¿cómo? Si ese hijo te deshonró, ese hijo te faltó el respeto, ese hijo hizo lo peor, gastó todo lo que la parte que tú tenías. A él no le interesó eso. Ese padre no quiso que ese hijo pasara la vergüenza de caminar y llegar en la condición que venía, hediondo a los cerdos, con la ropa toda destruida, todo sucio, todo cochino, todo polvoriento. Ese padre tomó la iniciativa de salir y correr. Ese padre se humilló. Y ese es el corazón de Dios, hermanos. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Cuando nosotros estábamos destruidos, cuando nosotros éramos la escoria del mundo, cuando estábamos en lo más bajo, arrojados ahí como basura. Ese Padre vino, envió a su Hijo Jesucristo, y el Señor Jesucristo vino corriendo a esta tierra, se hizo hombre y se humilló, dice la palabra, Filipenses capítulo 2, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino que la muerte peor que había en ese tiempo, la muerte para los peores criminales,
muerte de cruz. Aleluya. Ese es el corazón de Dios. El Señor, cuando ve que tú te arrepientes, el Señor, cuando ve que una persona quiere volverse a Él, Él sale corriendo para recibirlo. Gloria a Dios. Yo no sé si nosotros podemos entender este amor tan grande de Dios. Y no solamente eso, dice, cuando aún estaba lejos lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió a su Padre, corrió, no le importó nada, no le importó la vergüenza, no le importó que la gente dijera de él, pero mira, ahora él se está humillando, qué vergüenza para él lo que está haciendo. No le importó, él quería cubrir a su hijo, él quería que su hijo no pasara por la vergüenza. Él prefirió pasar la vergüenza y llevar a su hijo de vuelta, y antes de que el hijo llegara de vuelta a casa, ya estaba restaurado por el Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice la palabra, y el hijo le dijo, el padre corrió, abrazó a ese hijo y lo besó. Si aquí entrara una persona de los que están pidiendo en las calles, de los que están metidos en el alcoholismo, de los que están sucios, hediondos, yo no sé cuántos de nosotros correríamos para ir y abrazar a esa persona. Yo no sé cuántos de nosotros seríamos capaces, o le daríamos la vuelta. Si a veces viene gente a la iglesia y ni siquiera lo vamos a saludar. Con los jóvenes, a veces vienen jóvenes nuevos a la iglesia y ni siquiera le hablan. Así es. Cuanto más si una persona viniera de esta condición física, nosotros no nos quisiéramos ni acercar, le haríamos el quite porque está hediondo. Porque no vaya a quedar mi ropa hedionda también, no vaya a quedar mi ropa contaminada. Pero el Señor quiere que nosotros hagamos un cambio de actitud. El Señor quiere que nosotros podamos amar a esas personas, porque como esa persona hedionda, sucia, que a veces llega a una iglesia, en la misma forma que tú y yo hemos llegado un día a la presencia de Dios, sucios, hediondos, contaminados con el pecado. Pero el Señor en su misericordia nos recogió, nos amó, nos levantó, nos abrazó, nos besó. Gloria a Dios. Y el hijo le dice, Padre, ¿se acuerda que el hijo lo había pensado antes de decirle? Ahora lo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mis pecados son tantos que se han amontonado hasta arriba. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no le dice nada, no le está hablando nada más, no le contesta al hijo. ¿Sabe lo que hace el padre? Le dice a los siervos, siervos, vengan por favor, traigan. Aleluya. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Aleluya. Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Aleluya. Ese mejor vestido era el vestido que guardaban para una ocasión especial. Para la mejor ocasión, un vestido caro, finísimo, que normalmente usaba el padre de familia y quizás lo iba a usar el hijo mayor cuando se casara en un evento inmensamente grande. Y le dice, saquen el mejor vestido, lo mejor que tengo, sáquenlo y cubran a este hijo mío. Y no para allí. Traigan el anillo, poned un anillo en su mano. Cuando el Señor le estaba diciendo, este padre estaba diciendo, pongan el mejor vestido sobre él, lo estaba recibiendo de vuelta en casa, de vuelta en la familia. Cuando le estaba diciendo, pónganle el anillo, le estaba restaurando su autoridad. Él antes de irse de casa, él tenía autoridad en ese lugar, sobre los siervos y sobre todo lo que el padre tenía. Pero lo había perdido todo. Y el padre le dice, pónganle el anillo. Los anillos antiguamente se usaban para sellar contratos y cosas importantes. Le volvemos su autoridad. Y calzado en sus pies, los esclavos, los siervos, los trabajadores, la mayoría de ellos no usaban calzado, andaban descalzos, pero el dueño y sus hijos sí podían usar un calzado. Entonces el Señor le está diciendo, mira,
mira, te estoy restaurando completamente. No vas, mire, ¿se acuerda que el hijo había dicho, voy a decirle esto, esto y esto otro? Lo último que el hijo pensó en decirle, versículo 19, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es lo que él pensó, hazme como a uno de tus trabajadores. Pero cuando llega el momento de decírselo, él empieza a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí se acabó. No le alcanzó a decir, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque el padre, antes de que el hijo siguiera hablando, el padre sabía que si ese hijo estaba verdaderamente arrepentido, entonces el padre lo vistió, lo cubrió, le puso anillo, le puso calzado, le dijo en otras palabras, no necesitas hacer nada para ser restaurado a este lugar, aleluya. Yo te restauro como hijo, restauro tu relación con Dios, te restauro tu autoridad. Gloria a Dios. Entonces el hijo no tenía que estar haciendo obras para alcanzar eso. Y el Señor Jesucristo hizo todo por nosotros, hermanos, para que nosotros pudiésemos alcanzar esta comunión con el Padre. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aleluya. Él justo murió por los injustos. Él, siendo santo, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo, aleluya. Y cuando Dios nos mira, el Padre Celestial nos mira, lo mira a usted y me mira a mí, lo mira a través de Cristo Jesús, lo mira como una persona santa, lo mira como una persona justificada, una persona declarada santa y justa delante de Dios. Aleluya. Y usted no tiene que estar haciendo nada para ganar su salvación. Usted la ganó. Más dice, la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Más la dádiva de Dios, el regalo de Dios. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Entonces imagínese este hijo como llegó. Este hijo que se había arrepentido de corazón fue restaurado antes de llegar a las puertas de la ciudad, antes de llegar a la casa, porque el Padre lo vio. El Padre conoce tu corazón, Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón. Y el Señor quiere hacer una gran fiesta. Dice que cuando un pecador se arrepiente en la tierra, hay gozo en el cielo. Porque ese es el deseo de Dios, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero mire lo que produjo esto en el hermano mayor. ¿Cuántos hermanos mayores habrán en este lugar? Dice... Y luego el padre dice, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. El becerro gordo era algo guardado para una ocasión especial. Ese becerro gordo alcanzaba como para alimentar a unas 200 personas. Entonces ese padre iba a invitar a todos los de la ciudad y todos iban a quedar del pueblo, iban a quedar bien contentos y ese hijo iba a quedar completamente restaurado. Porque este mi hijo muerto era. Mire cómo lo veía el padre, lo veía como una persona que se había muerto. Este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Versículo 25. Mire lo que pasó acá. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Se alegró este hermano mayor? Entonces se enojó y no quería entrar. Se taimó. No quiero entrar. ¿Cuántas veces en las iglesias sucede lo mismo? Cuando Dios está restaurando al pecador, cuando Dios está restaurando al hermano caído, porque muchas personas pueden caer, la palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. Nosotros podemos mirar y ver gente que ha caído, y que cae
caído en cosas que uno dice, pero ¿cómo pudo haber caído en esto? Cayó, no lo está pasando bien, cree que lo está pasando bien, la persona está ciega, el pecado te ciega. Pero muchas veces cuando el Señor quiere restaurar, nosotros estamos como el hermano mayor, en lugar de estar regocijándonos, estamos poniendo problemas, estamos enojados, estamos taimados, como los niños pequeños, ay no quiero hacerlo. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y mire este padre bondadoso, misericordioso, amoroso, compasivo. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Dios, rogando que cambiemos de actitud para con la gente que está perdida, que cambiemos de actitud para con la gente que está siendo restaurada. Dios mismo rogándonos. Este hijo había estado allí con el padre siempre, pero no amaba al padre. No se regocijaba con lo que el padre se regocijaba. No le interesaba que su padre tenía dolor en su corazón. No le interesaba que ahora su padre estaba contento de que su hijo muerto había revivido. No, él estaba enojado. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando Dios empieza a restaurar la vida de las personas? ¿Sentimos miedo? ¿Voy a perder mi lugar? Porque cuando ese cayó, entonces a mí me subieron. Pero ahora que está restaurándose, a lo mejor a mí me van a bajar. Así que mejor que se mantenga así. ¿Qué pensamos? Dios tenga misericordia de nosotros y no seamos religiosos hipócritas que estamos allí, pero que en nuestro corazón estamos lejos, aunque estemos aquí siempre. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Sus propios intereses. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿No será que nosotros estamos en la casa del Padre Celestial y no estamos gozando de las bendiciones de Dios porque estamos amargados? ¿No será que estamos en nuestro corazón con enojo, con molestia de cosas y no gozamos de lo que Dios tiene? No somos un canal de bendición, andamos ahí amurrados, con la cara larga, arrastrando ahí, pasando el piso, ahí limpiando el piso con la cara. No como los traía el pastor ahí del estadio, dice que nos traía boca abajo, no sé cómo es lo que dijo. Entonces, tú siempre estás conmigo, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La palabra de Dios nos enseña que siempre que un pecador se arrepiente, siempre que una persona se vuelve al Señor, un hijo de Dios que se ha apartado de Dios, hay gozo en el cielo. Y si hay gozo en el cielo, debiera haber gozo en nuestros corazones, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, porque nosotros le pertenecemos a Él, porque estamos con Cristo. ¿Está Cristo en nuestros corazones verdaderamente? ¿Hay gozo? ¿Hay gozo cuando el Señor restaura a alguien? Eso es lo que Dios quiere, que haya gozo en nuestro corazón. Dios es un Dios de amor, de compasión. El corazón de Dios es un corazón para restaurar. Nuestro corazón debe ser un corazón que también quiera la restauración de las personas. Que cuando vemos que alguien se está yendo y apartando del camino del Señor, nosotros oremos, hagamos lo posible para que la gente venga de vuelta. Para que la gente venga de vuelta al Señor, para que la gente tenga ese encuentro con el Señor. Miren, cuando el Padre le dijo al Hijo, pónganle el anillo, mejor pónganle la mejor ropa, pónganle calzado, en otras palabras le estaba diciendo, denle todo, mira, todo lo mejor que tengo es tuyo, hijo. Porque sé que estás arrepentido. Nosotros hubiéramos dicho, pongámoslo
en unos 2, 3 años de disciplina para ver si se ha arrepentido verdaderamente. Pero cuando la persona está arrepentida verdaderamente, Dios le devuelve las cosas. Y en otra palabra le estaba dando el dinero. Mira, ¿sabes qué? Tú puedes manejar este dinero, puedes hacer todo eso. Imagínese ese hijo cómo se sintió cuando volvió, con ese amor del Padre. ¿Usted cree que ese hijo quería ir a malgastar su vida otra vez y lo que Dios le estaba dando? No. Él quería mantenerse cerca del Padre. Recién en ese momento él estaba empezando a tener una relación íntima de comunión, de amor con el Padre Celestial. El hijo mayor, aunque estaba en la casa, no amaba a ese padre. No tenía esa comunión íntima con el Padre. El Padre estaba en un sentir y él estaba en otro sentir. Que el Señor nos ayude a nosotros en la iglesia para no estar con un sentir distinto al corazón de Dios, creyéndonos que porque estamos aquí siempre somos mejores que otros. Dios conoce los corazones. Dios conoce y Dios escudriña lo más profundo de nuestro ser. Lo que Dios quiere en esta noche es que nosotros podamos entender el proceso de restauración en las personas que el Señor va a restaurar y que está restaurando en este tiempo. Y que si alguno de nosotros se ha apartado de Dios en alguna forma y está volviendo sus ojos a Dios, entienda que el Señor te va a recibir con los brazos abiertos, porque dice la palabra de Dios en Juan 6:37, que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Al corazón contrito y humillado, dice el salmista, no despreciarás tú, oh Dios. Así que cuando nosotros nos volvemos a Él, verdaderamente humillados, Él nos levanta. Él levanta tu frente, Él levanta tu vida, Él restaura tu vida. Y Dios quiere que tú seas un elemento, una persona, un miembro de la iglesia que restaure a otros. Póngase de pie.